Bueno, buenas noches a todos. Sí, es realmente un gusto recibirlos en la Facultad de Psicología para la presentación de este libro. Mi nombre es Andrea Bieli, para los que no me conocen, soy docente del Instituto de Psicología Clínica y además conozco a Fabricio desde hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace muchos. Y realmente me alegra recibirlo hoy como un autor, que creo que Fabricio es verdaderamente un autor y un escritor desde hace mucho tiempo. Y quiero que todos puedan compartir con esta misma alegría que tengo yo hoy esta actividad. Como ustedes saben, Fabricio en sí mismo es una conjunción de saberes. Y dice, no, no, pero es así. Fabricio tiene formación en psicología, es psicólogo clínico, tiene formación en antropología, estuvo, creo que seguís estando durante muchos años en el programa de antropología de la salud, que tenemos a Sonia Romero por algún lugar en esta sala hoy, que nos acompaña. Y él ha sabido hacer una conjunción aguda de esos saberes, pensando a la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis, con un cierto gusto por la historia y por las contradicciones, diría yo también. Entonces, bueno, los invito también a que escuchen a tres lectores atentos del libro de Fabricio, que se llama Enfermos y Anormales, Anarquismo y Psiquiatría en el Uruguay, de la primera mitad del siglo XX. Nos acompañan hoy María José Beltrán, Luigi Celentano y Paola Beetti, ¿sí? Y por supuesto el autor, que lo tenemos aquí sentados en esta mesa. No sé si Bueno, quieres decir alguna palabra, Fabricio. Perfecto. bueno, las personas que me conocen saben que no disfruto mucho esto, pero necesito hacer algunos agradecimientos particulares. A mi familia, por supuesto, a las tres personas que están en esta mesa, sin las cuales este trabajo no existiría, porque es un trabajo que lo tomé hace 20 años y en cada etapa he avanzado gracias a ellos. A Luigi, a Paola y a María. Y un agradecimiento especial a Sonia Romero, que está por ahí, sin la cual tampoco hubiera habido escritura, ni maestría, ni doctorado seguramente. Así que nada más, muchas gracias. Muy bien. Entonces, le damos la palabra a María José Beltrán. Dale. Voy a presentarte brevemente Sí, para... sí, sí. Vale. Bueno, María José Beltrán es doctora en Ciencias Sociales con especialización en Trabajo Social por la Universidad de la República, magíster en Servicio Social por la Universidad Federal de Santa Catarina, y tiene formación de grado en Trabajo Social. Es profesora adjunta actualmente con dedicación total en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y además es integrante activa del Núcleo de Estudios y Pesquisas sobre Profesiones e Instituciones de la Universidad Federal de Santa Catarina, del área de salud mental del Departamento de Trabajo Social y del Grupo de Salud Mental Comunitaria de la Universidad de la República. Parte de las actividades de investigación realizadas a la fecha se han enfocado en el proceso de medicalización del crimen en el Uruguay de la primera mitad del siglo XX, los procesos de psiquiatrización de la infancia y la gestión de aquellas conductas infantiles socialmente problemáticas o peligrosas, siempre bajo la interpretación de su carácter biopolítico. María José. Muchas gracias. ¿Se escucha por ahí? Sí. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la participación, por estar acá. Para lo que son estos temas, es un público enorme. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar y a la facultad por haber organizado esta actividad, habernos aceptado. Y bueno, y obviamente a Fabricio, que nos unen muchos intereses, muchas pasiones. eh, un interés supremo, diría yo, por trabajar con cierto tipo de fuentes documentales, que bueno, nosotros la leemos de la mejor manera que podemos porque representan otro tiempo histórico, pero bueno, nos unen algunos desvelos, algunas locuras, decirlo así, por ciertos temas. Y bueno, Fabri, te agradezco mucho por haberme invitado y por darme la oportunidad de leer este libro también y bueno, formar un poquito, una paginita de parte del libro. Bueno, escribí un texto un poco para ordenar la disertación y bueno, después tendremos un tiempo para intercambiar.
Este libro es un producto, es un trabajo enorme que hizo Fabricio de indagación, de fuentes documentales. Y bueno, son tipos de historias que en principio nos parecen como historias mínimas, ¿no? En este caso de un grupo de anarquistas, y especialmente el que más me interesó fue el de Pedro Rodríguez Bonaparte, donde, bueno, se pueden ver como más claramente algunos aspectos conceptuales, analíticos de la psiquiatría, y nos permite también tener otra lectura. Pero bueno, es un trabajo muy grande de búsqueda de fuentes y de interpretación de esas fuentes, que no es fácil buscarlas y después como ponerse determinados lentes para trabajarlas. Y bueno, eso Fabricio lo hace en el libro. Y a mí me parece un mérito impresionante, que ya solo por eso ameritaría la lectura del libro, ¿no? Para quien le interese. Y ciertamente también es un trabajo que aporta a un campo de estudios que bueno, que siento que muchos y muchas venimos como aportando, que tiene una perspectiva histórica, pero también tiene una perspectiva social, política, ¿no? Hay una lectura política de esas fuentes y no es tan solo una recuperación de datos, ¿no? Hay una historia, pero también hay una mirada social y política sobre estas fuentes. Bueno, ¿y qué pensé de este libro que vine como elaborando en estos días a partir de su lectura? Creo que es un libro que nos permite como dos miradas, ¿no? Por un lado es la conformación de un saber, ¿no? Como lo es la psiquiatría, sobre todo el periodo que investiga Fabricio, que es básicamente la primera mitad del siglo XX, quizás un poco antes, la década del 30, el 40. Llegamos más o menos hasta ahí. Pero bueno, en definitiva es la conformación, digamos, la génesis, por decirlo así, de un saber psiquiátrico en Uruguay con determinadas características. Pero este libro no es solamente la historia de cómo se conformó ese saber. De hecho, hay otros investigadores de la Facultad de Humanidades que lo han hecho notablemente, y este libro nos presenta eso, pero también nos presenta otra dimensión de análisis, que es cómo se usan esos saberes o para qué sirven esos saberes en determinado momento histórico, ¿no? Entonces, tiene en primer lugar esa virtud el libro de ofrecernos datos relevantes, pero además mostrarnos cómo esos datos, cómo ese saber se utilizó políticamente y socialmente, y que no surge aislado en un contexto, no es solo la historia de un conocimiento, sino que es la función política que cumple justamente ese tipo de saber, que se constituye como un discurso verdadero, ¿no? Como bien lo muestra Fabricio en su libro. Entonces, bueno, en primer lugar, es un aporte, creo yo, a la historia del conocimiento, pero también de la función política de determinados saberes. En segundo lugar, nos ofrece un análisis de historias particulares, ¿no? Como son estas, son casos aislados históricamente, no tienen una representatividad estadística, pero a través de ellos, de estos casos, uno puede ver no solo cómo se aplican esos saberes, sino la vigencia que tienen esos saberes, ¿no? Como diría Foucault, estos casos particulares son como laboratorios, ¿no? Son laboratorios donde se ensayan el uso político de determinados saberes que justamente se condensan en esas situaciones que, bueno, son particulares, son extrañezas, si se quiere, son casos singulares, pero por lo que representan, son utilizados, funcionan en definitiva como un laboratorio, ¿no? Y en ese laboratorio, básicamente, también siguiendo al mismo autor, se construye la idea de lo monstruoso, ¿no? La idea de la irracionalidad, la idea de la locura. Entonces, bueno, a partir de allí, de esos casos singulares, se pueden pensar una ampliación del uso de esos saberes, ¿no? Justamente por lo que representan esos casos particulares, de alguna forma, a través de ellos podemos irradiar a otras situaciones que socialmente pueden ser consideradas problemáticas, anormales, difíciles de comprender, de resolver.
Entonces creo que es eso, ¿no? Que el libro nos ofrece lo que trae de datos, de conformación de un saber, del uso de un saber, pero también nos da pistas, nos da indicios, nos da pautas, nos ilumina, creo yo, para entender el tiempo actual, ¿no? Uno puede leer el libro y decir, bueno, esto fue, no sé, 1930, ¿no? Pero bueno, con Fabricio de alguna forma estamos convencidos de que ese momento fue tan relevante para la historia no solo de ese saber, sino de la forma en que se utilizó y cómo de alguna forma se fueron creando en ese periodo como estructuras, como formas de proceder, como lógicas de intervención que, a mi entender, y con Fabrizio lo hemos conversado, permanecen hasta nuestros días. Claro, no de esa forma, sí metamorfoseadas, transformadas, pero estructuralmente siguen operando socialmente hoy día en nuestro país. Bueno, entonces voy a profundizar un poquito en cada una de esas lecturas, digamos que la más histórica, digámoslo así, y cuánto nos puede ofrecer para la lectura de algunas problemáticas sociales hoy día, ¿no? Bueno, yo vengo del área del trabajo social específicamente, y de lo social en general, y bueno, tengo un poco también esa perspectiva, ¿no? Bueno, Fabricio nos muestra y analiza cómo se desarrolló el saber psiquiátrico en las primeras décadas del siglo XX. Ese saber no nace tan solo como un producto de desarrollo de una ciencia o de un tipo de conocimiento médico, sino que nace unido a un proyecto de modernización y a determinada coyuntura histórica, ¿no? Bueno, ¿cómo es esa coyuntura? Ya esto todos lo conocemos, pero vale la pena nombrarlo. La modernización de la sociedad, la fuerte presencia que logró el saber médico en términos no solo de saber, sino también de poder. Una preocupación por la composición de la población, ¿no? Bajo el influjo de la eugenesia en nuestro Uruguay en las primeras, también segunda y tercera década del siglo XX y un poquito más también. Y la necesidad social de conocer, de gestionar, de intervenir sobre determinadas conductas que aparecían como antisociales, como desbordadas, como irregulares, como anormales, en un contexto modernizador, ¿no? Con una fuerte inmigración también, tanto interna como externa, y bueno, una necesidad en definitiva de regular la vida en la ciudad y particularmente en los aspectos vinculados al crimen, ¿no? A cierto tipo de delitos que, bueno, se presentan como irracionales, ¿no? Bueno, particularmente en la segunda década del siglo XX y en un contexto de inestabilidad económica que devino posteriormente en el golpe de Terra, ¿no? Una inestabilidad que empezó en la segunda década del siglo XX y se condensa, digamos, en el golpe. Y allí hay un sostén normativo que se creó en un corto tiempo, pero que vale la pena destacarlo porque es de alguna forma el marco en donde se juzgan a estas personas, a las que aparecen en el libro, con determinada mirada sobre ellos, ¿no? Ese sostén normativo tuvo un montón de leyes, para destacar algunas, las principales, dos leyes de inmigración en 1932 y 1936, que básicamente regulaban la entrada de migrantes, obviamente los considerados peligrosos o que no eran aptos para el trabajo no eran aceptados. La ley de vagos y maleantes del 34, el más importante, el Código Penal, que ahora vamos a volver un poquito más, una ley de 1941 muy particular que se llamó la Ley de Peligrosidad sin Delito, que bueno, levantaba algunas conductas que no eran delito, pero bueno, se presentaban como peligrosas. Y bueno, el Código del Niño para regular los aspectos vinculados a la infancia y ciertamente a los niños también problemáticos. Y bueno, no olvidemos, en relación a la psiquiatría, en 1936, la ley del psicópata, que también reguló la actividad médica, tanto en el propio Hospital Vilar de Bo como fuera de él, ¿no? Bueno,
Recordemos que el Código Penal del 34 fue escrito por el reconocido penalista Irureta Goyena, quien se basó en la noción de defensa social y de la peligrosidad para fundar la norma social. El espíritu de la época estaba centrado en defender a la sociedad de aquellos que podrían representar un peligro para el orden y la cohesión social. Bueno, prevalecía obviamente en este contexto la idea de prevención y digamos que tanto los agentes del campo jurídico en general como los agentes del campo médico, y bueno, sociales también, porque en ese momento ya existía alguna protoforma del trabajo social, estaban enfocados a eso, ¿no? A pensar la prevención para básicamente defender a la sociedad de los malos, en definitiva, ¿no? De los peligrosos. Ahí, en ese contexto, cualquier indicio de desadaptación era, bueno, clasificado y gestionado de distintas formas, ¿no? El encierro o el encierro educativo. Y vean ustedes que Irureta Goyena, en su exposición de méritos, esto un poco lo quiero rescatar porque levanta el espíritu de la época, ¿no? En su exposición de méritos, él plantea que el código es abro comillas, es un trabajo de política criminal inspirado en las exigencias de la defensa social y que ha seguido el propósito de atender a las necesidades del orden social. O sea, defensa social y orden y peligrosidad formaban una tríada, digamos, que envuelve todas estas historias, ¿no? Vean ustedes que las características del código dichas por el mismo Irureta Goyena dice, tiene más en cuenta y le concede toda la importancia al estudio del delincuente, no al delito en sí, sí al delito, pero digamos, más allá de eso, al delincuente, ¿no? Al estudio del delincuente. En segundo lugar, aumenta las medidas de defensa de la sociedad, en lucha con el hombre que intenta quebrantar el orden. Y en tercer lugar, la aplicación de medidas que se armonice con el concepto de justicia, ¿no? Básicamente la justicia entendida como orden y como adaptación. Bueno, además afirmaba que, abro comillas, existe una peligrosidad sin delito, al lado de la peligrosidad con delito y sin culpabilidad. Es lo que se denomina estado peligroso y como inclinación natural a la delincuencia refleja la psiquis de la AMPA social, integrada por vagos, alcoholistas, viciosos, toxicómanos, exliberados, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en estas expresiones que son del código, claramente vemos algunas de las expresiones actuales, ¿no? Que refieren a determinadas poblaciones. Y quiero destacar por último en esta parte como normativa, pero me parece que también para entender cuando lean el libro las historias de estos anarquistas están en ese contexto, ¿no? Porque finalmente ellos no son juzgados por el hecho en sí mismo, ¿no? El crimen, sino que, bueno, su caracterización y sus destinos están influenciados por esto y obviamente por el saber psiquiátrico, ¿no? Bueno. El último destaque con respecto a la ley de peligrosidad sin delito. En la ley dice, podrán ser declarados en estado peligroso las personas de ambos sexos cuya conducta y su estado psicológico y moral, anteriores y actuales, evidencien que representan un peligro social. Bueno, estas conductas, sigue la ley, son la vagancia, la ociosidad, la mendicidad en lugares públicos, los que viven de la mendicidad, ebrios, toxicómanos, aquellos que se embriaguen en lugares públicos y en lugares privados, que alteren el orden y que constituyan un peligro para los demás. Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, etcétera, etcétera. Bien, en todo este contexto, paulatinamente, la psiquiatría se fue posicionando y se le fue demandando, ¿no? Digamos, ahí es un juego de que se le demanda por el contexto y bueno, y la psiquiatría también se coloca allí, ¿no? Como un saber con capacidad de explicar determinadas conductas, ¿no? No solamente las asociadas con la locura, sino también con el crimen y con otro tipo de conductas desajustadas socialmente.
Como bien lo muestra Fabricio, la psiquiatría se encargó de detectar y clasificar esas anomalías en términos generales, ¿no? Bajo la premisa de la higiene mental, la psiquiatría se encargó de identificar, por ejemplo, y Fabricio lo trabaja muy bien en el libro, lo hemos trabajado juntos, a los niños con conductas socialmente problemáticas, desplegando acciones educativas, moralizantes, bueno, en el seno familiar, en las escuelas, en alianzas con madres y maestras. Entonces, bajo la premisa de la defensa social, el discurso de la peligrosidad se amplificó. La perspectiva de la defensa social quedó claramente expresada en varias de las clasificaciones usadas por la psiquiatría, el derecho o la prensa, que también jugaba un rol importante, y a través de esos discursos se justificaron medidas de encierro, redefiniendo el carácter de la pena. Bajo el criterio de defensa social se crearon escalas biotipológicas que fueron justamente aplicadas a los anarquistas en sus pericias, y esas escalas estarían dando cuenta de la creación de un sistema clasificatorio que definía a los individuos por su peligrosidad, básicamente, el establecimiento de castigos de acuerdo al grado de peligrosidad como una forma de protección al tejido social. En definitiva, la idea de fondo era sustituir la responsabilidad, la noción de responsabilidad, por la noción de peligrosidad. Bueno, en relación a la psiquiatría, eh, esto lo hemos conversado mucho con Fabricio, cómo funciona la psiquiatría en ese periodo. Y bueno, creemos que de una forma integracionista, ¿no? No sé si llamarle ecléctica, pero bueno, de una forma que pudo integrar diversas teorías, y las fue usando, conforme el sujeto juzgado o el sujeto estudiado, ¿no? Fabricio lo trabaja muy bien, todas las categorías que fueron utilizadas, lo cual ese integracionismo, para nosotros, para mí particularmente, representó un problema, porque de hecho muchas conductas podían ingresar en alguna de las categorías, incorporadas por la perspectiva de la psiquiatría de época, ¿no? Eh, Ante tanta amplitud ofrecía un abanico en donde, bueno, muchas conductas podían, ser patologizadas. En términos de modelos etiológicos, se puede concluir que la psiquiatría transitó desde explicaciones del crimen y la peligrosidad centradas en factores exógenos, el ambiente en general, en sentido amplio, hasta la exaltación de factores endógenos, por ejemplo, la personalidad y claramente la biografía del individuo. Especialmente, y ya quizás en la década del 30, del 40, se empezó a hablar un poco más de la personalidad del loco o del delincuente, ¿no? Y eso, fue un gran cambio, porque no, se seguían considerando los factores de la herencia, los factores biológicos, pero se empezaron a incorporar elementos que referían a la biografía del sujeto, y como lo hemos trabajado con la literatura de Michel Foucault, en definitiva, para que coincida la biografía del sujeto con finalmente el acto que comete, ¿no? Como una cuestión irreversible, ¿no? O irremediable. La fuerte influencia de la teoría de la degeneración y las explicaciones por vía de la herencia, el alcoholismo, la influencia del ambiente familiar y social, fueron el suelo explicativo en el que se basaron las pericias realizadas a los anarquistas, muy bien detalladas, por Fabricio en su libro. Y bien, esta creciente biografización bajo la idea también de la personalidad patológica o de las familias patológicas, que bueno, muchas veces también en trabajo social vemos que hay ciertas nociones que siguen permeando la intervención en muchos casos, ¿no? Como estas. Vale la pena mencionar también, no me quiero olvidar de esto, que en los casos analizados por Fabricio y en la definición de los destinos de los anarquistas, el campo médico y el campo judicial se aliaron, funcionaron como una especie de unidad, que es una particularidad creemos nosotros, de nuestro país,
no hubo disputas, hubo más bien alianzas. Y allí entonces los sujetos transitaron en sistemas de encierro, pero bueno, digamos que entre la cárcel y el manicomio en función de la conjunción de esos saberes. Bueno, vayamos al segundo punto que les mencionaba al comienzo, que es cuánto nos ofrece este libro para mirar algunos aspectos del presente, ¿no? Lo que Fabricio narra en su libro y viene trabajando, yo al menos lo interpreté como una expresión de procesos de medicalización, ¿no? De la vida social, donde no solo el crimen como medicalización del crimen, sino bueno, otras conductas, pero en particular estamos atendiendo a actos que violan la ley. Puede entenderse los casos de estos anarquistas como parte de procesos de medicalización de la vida social en general y particularmente de medicalización del crimen, entendiendo medicalización como problemas no médicos que básicamente son tomados como médicos o interpretados como médicos bajo la forma de enfermedades o desórdenes. En los casos que presenta Fabrizio de anarquistas, se buscó la patología, se buscó la enfermedad, se buscaron las anomalías como tales y como expresión de problemas de otras poblaciones y hasta de los niños, ¿no? Se buscó en sus biografías, etc. Entonces vemos allí como un acto social, un acto político, rápidamente fue tomado por la medicina, en este caso por la psiquiatría, que brindó un suelo explicativo para poder entenderlos. En esa línea, lo que le pasó a estos anarquistas y particularmente a Pedro Rodríguez Bonaparte puede ser analizado como expresión de procesos de medicalización del crimen. Sobre estas figuras operaron todas las clasificaciones de época, la degeneración, el uso de escalas biotipológicas, el alcoholismo, etc. Y a través de ellos se construyeron estereotipos, formas de entender y de gestionar a determinadas poblaciones. Al decir de Ruth Harris, se fue creando así una mitología de las clases peligrosas, que es justamente, creo yo, uno de los aportes para leer los tiempos actuales. Sobre estos casos se aplicaron todas las concepciones médicas y jurídicas de la época, relacionadas con la degeneración, el alcoholismo, la herencia familiar, las señales tempranas presentes en la infancia y los estigmas corporales. En esos casos se muestra también cómo cada vez con mayor énfasis se recurrió a una creciente biografización de aquellos que fueron juzgados, una invisibilización del delito en sí mismo y un énfasis que en última instancia la historia de un individuo conduzca directamente hacia el delito cometido. En ese sentido, se fue instalando con mayor firmeza la idea de la responsabilización individual, de trayectorias atravesadas por decisiones desafortunadas, siempre de carácter individual. Siguiendo a Castell, lo que plantea justamente eso, la medicalización implica despolitizar el fenómeno, ¿no? Quitarle lo que tiene de social, de político, hasta de complejo, y colocarlo en categorías en el eje normalidad-anormalidad. No es descabellado pensar la permanencia de algunas de estas verdades construidas aplicado a problemas sociales actuales, que, bueno, los vemos todos en discursos, en prácticas, en discursos políticos, en discursos de la población en general, ¿no? Por mencionar un ejemplo, es pensar en un problema que está en agenda, obviamente, las personas en situación de calle, ¿no? Y qué se piensa sobre ellas. Bueno, que en otra época serían los vagos, los toxicómanos, bueno, ahora tienen otras formas, pero muchos de los discursos socialmente construidos, metamorfoseados, se mantienen. Recordemos algunas discusiones previas a la aprobación del artículo 42 de la Ley de Urgente Consideración, referidas a la detención de personas con apariencia delictiva. Esto fue una discusión del 2019, bueno, previa a la votación de la ley. En aquel entonces, la discusión refería si se trataba de una cuestión de apariencia física o una actitud.
En una entrevista a un senador del Partido Nacional, este argumentó, abro comillas, la apariencia incluye la actitud. Le cambiamos el término si no es un término correcto. La apariencia no refiere a la constitución física, refiere a la sospecha de que puede haber una conducta que termine en delito. Luego de la interpretación que le hace la periodista, dice, comillas, hay una apariencia, determinada gente que tiene tatuaje, gorrito y piercing. Da una tipología que el seguridad mira más que al otro, pero no tiene que ver con la ley, tiene que ver con una realidad. En otra entrevista a quien sería después el secretario de la presidencia, este argumentó, comillas, la policía muchas veces actúa preventivamente ante suposiciones de determinadas actuaciones que pueden darse. Y agrega que la intención es dar a la policía las herramientas para que tenga respaldo político y jurídico para defender a la población. Vean, por lo menos en estos testimonios, la enorme vigencia que tienen la mirada que trae Fabricio en su libro, ¿no? La ley de faltas expresa viejas discusiones referidas al uso del espacio público y lo que en el periodo que estudia Fabricio refiere al problema de la vagancia unido a la ausencia de hábitos de trabajo y el hecho de habitar el espacio público, ¿no? Sobre todo en Montevideo, que fue uno de los problemas de los cuales se encargaron los psiquiatras también, ¿no? Psiquiatras y otros agentes. Asimismo, otra de las conductas que ya preocupaban en ese periodo refiere al consumo abusivo de sustancias, especialmente del alcohol y otras drogas, en su época llamados toxicómanos, ¿no? Tradicionalmente asociados a la conducta delictiva y a la peligrosidad, hoy mediante la ley 18.787 se regula su internación involuntaria. En este caso, una vez más, se le pide a la psiquiatría que establezca que las personas atendidas, comillas, presentan un riesgo inminente para sí o para terceros, o que el hecho de no trasladarse pueda determinar un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado que solo puede aplicarse mediante una hospitalización. En síntesis, y como para cerrar, estos discursos antiguos, viejos y nuevos, antiguos y actuales, expresan una preocupación histórica y una vigencia del discurso de la defensa social y continúan con cambios y permanencias demandando a determinadas profesiones que presten su saber para gestionar aquello que resulta inadmisible como problemática o que como sociedad no hemos podido resolver. Bueno, muchas gracias por escucharme. Dale. Bueno, gracias María José por la intervención. Vamos a darle la palabra a Luigi Celentano. Luigi es traductor, corrector, editor e investigador independiente, egresado de la carrera de traductor público de inglés de la Universidad de Morón, Argentina. Se especializa en temas sociopolíticos y ha traducido al inglés las obras 155, Simon Radziwiłłowski, que no sé si lo dije bien. Simon Radziwiłłowski. Ay, gracias. De Agustín Comoto y Anarquistas de Acción en Montevideo de Fernando O'Neill Cuesta, ambas de la editora AK Press de Estados Unidos. También trabaja para la organización Critical Resistance, fundada por Angela Davis, como traductor de su periódico bilingüe La Abolicionista, sobre abolicionismo carcelario. En la actualidad dirige Underground Letters, una plataforma que ofrece servicios de traducción inglés-español y viceversa, edición y corrección de estilo para editoriales y académicos de diferentes ámbitos. Ha investigado sobre el tema de la violencia anarquista y ha participado con una ponencia en el primer encuentro en Uruguay de historiadoras e historiadores e investigadoras de anarquistas, celebrado en 2023 en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Adelante. Bueno, buenas noches. Antes que nada, quisiera agradecer a Fabricio Bomero por la oportunidad de participar en la presentación de su libro.
a las autoridades de la facultad por brindarnos este espacio para la presentación y a las colegas María José Beltrán y Paola Beetti. Es un honor estar aquí esta noche compartiendo esta mesa con ustedes. Bueno, quisiera comenzar abriendo un interrogante en base al título de la obra de Fabricio. ¿Enfermos y anormales para quién? ¿Según qué parámetros? ¿Quién define lo que es la locura? No es mi intención ahondar en un campo en el cual no estoy muy ducho, que es la psiquiatría ni la psicología, pero cabe preguntarse, o mejor dicho, resaltar, si la psiquiatría como ciencia no puede considerarse como un brazo más de un Estado opresor que opta, en lugar de velar por la salud mental, opta por la medicalización de la vida. Podría decirse entonces, para trazar un paralelo con la frase de Vox Populi, que todo preso es político. ¿Podríamos decir que todo enfermo mental es político? Quisiera hablar particularmente del caso de Pedro Rodríguez Bonaparte, cuyo, cuya historia es estudiada en detalle por Fabricio en su libro, quien se hizo pasar por loco para evitar cumplir una condena en prisión y fue catalogado como insano bajo parámetros no menores de prejuicio y estigmatización. No ya en su calidad de enfermo mental específicamente, sino en su calidad de enemigo público por su ideología. Pedro Rodríguez Bonaparte era anarquista, anarquista de acción. Aquí debemos clarificar en términos generales qué es el anarquismo y definir brevemente al anarquista de acción. El anarquismo es una ideología, un sentir, una forma de vida que aboga por la libertad, el apoyo mutuo, la solidaridad, una sociedad sin dueños ni patrones, con una redistribución de la riqueza, un para todos todo, como dirían los zapatistas. Eh, um, una ideología comprometida con el fin de la explotación del hombre por el hombre. Y para llegar a ese estadio, en cualquier etapa, tanto en la historia como en la actualidad, es necesaria la violencia, pero la violencia como un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Esto es inevitable a pesar de las diferentes vertientes dentro del anarquismo. Eh, es una alternativa inevitable para lograr llegar a una sociedad, una sociedad anarquista, a la anarquía. Es necesario destruir el estado actual de cosas. Los anarquistas de acción, aquí vamos a hablar un poco del perfil del anarquista de acción, por lo general, en promedio tenían 29 años. Estaban mayormente involucrados en actividades clandestinas, es decir, carecían de trabajo estable. Ahí sí pasamos. Ahí está. Hay una diapositiva, la Al siguiente, siguiente. por favor. Mm, Ay, no sé cómo hacerlo, ¿Con la flecha? pero no funciona. Mm, Ah, ¿No? Ponete, Vale, posicionate Andrea. sí. ¿Dónde está? A ver, ¿Querés que lo maneje? es Sí, que no. Ah, Ahí, perfecto. ahí vamos. Ahí está. Bueno, estas son características generales. En promedio tenían 29 años, eran uruguayos, mayormente se dedicaban a actividades clandestinas, carecían de trabajo estable y contaban solo con educación primaria. Si bien el nivel general de educación en las décadas de 1920 y 1930 en Uruguay era bastante bajo,
existió un incremento en el alfabetismo, cuyas bases fueron sentadas por los gobiernos de Valle y Ordóñez. Esto incidió en el auge de la prensa escrita, en donde se masificaron las ideas políticas y los trabajadores encontraron un conducto a través de la prensa escrita en lo que se llegó a denominarse terrorismo verbal. Los anarquistas de acción eran militantes a tiempo completo. Además, todos eran hombres. Este es un detalle no menor porque cabe aclarar que no había mujeres de acción en ese ámbito del anarquismo en aquellos años. El papel de la mujer estaba relegado al de compañera, al de cómplice tal vez, esposa, madre, eh, exenta de castigo, invisibilizada. Nunca se va a saber realmente hasta qué punto estas mujeres, las compañeras de muchos anarquistas, conspiraban con ellos en sus actividades o estaban ajenas a ellas. Sociológicamente se trata de un hecho muy revelador que refleja la situación de la mujer militante uruguaya en las décadas de 1920 y 1930, sujetas a un contexto marcadamente sexista, tanto dentro como fuera de los círculos anarquistas. Muy a pesar de los avances en la cuestión de la ciudadanía, ya que en 1907 se promulga la primera ley de divorcio, que fue un acontecimiento muy importante. No sería sino ya hasta la década de los 60 donde la mujer toma una participación mucho más activa junto a sus pares, sus compañeros, en las organizaciones de lucha armada. A fines de la década de 1920 y principios de 1930, ante una coyuntura de estancamiento y crisis económica mundial, Uruguay, a diferencia del resto de los países, se encamina hacia su industrialización, con un crecimiento económico sólido y una fuerte participación de la fuerza obrera, impulsada por políticas proteccionistas. La sociedad uruguaya en esa época era una sociedad policlasista con un rechazo a todo lo que rompía con el orden establecido. En este caso, y durante esas décadas, hubo muchos episodios de violencia anarquista que generaban no sé si tanto un repudio, pero un shock, porque la sociedad uruguaya no estaba acostumbrada a experimentar ese tipo de violencia que venía traída por inmigrantes españoles o italianos que escapaban del fascismo de Europa y continuaban su lucha, tanto en Uruguay como en Argentina, con acciones de lo que se llamó expropiaciones o propaganda por el hecho. De ahí a cierto estupor en cuanto a esas acciones. Aunque los anarquistas de acción no seguían ningún tipo de estructura organizacional estricta, sí contaban con un marco organizativo que definía sus acciones, el sindicato. A ver. Ahí va. El sindicato de panaderos era uno de los sindicatos más fuertes en aquella época y los trabajadores a los sindicatos se les llamaban sociedades de resistencia. En este caso, el sindicato de panaderos, al cual Pedro Rodríguez Bonaparte era miembro, se llamaba Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos. El desprecio del Estado hacia este tipo de organizaciones queda en evidencia en una de las tantas fojas que componen el archivo del Sindicato de Panaderos que se encuentra en el Archivo General de la Nación, que es una reliquia y vale la pena, y animo a quien quiera investigar el tema que se acerque porque
están en perfectas condiciones todos los expedientes y brindan un pantallazo muy particular a lo que era la lucha sindical y obrera de aquellos años. En una de estas fojas se argumenta que estas organizaciones pseudo-obreras, sin personería jurídica y sin autoridades directivas responsables, que era una mentira, constituyen verdaderos focos de conspiración permanente contra el orden social, cuyos componentes se agitan alevosamente en la sombra y escudados en el anonimato, atentan con toda impunidad contra las instituciones fundamentales del Estado. El compromiso del sindicato con la lucha contra la patronal era muy fuerte y se evidencia tanto en la correspondencia del sindicato de panaderos de Uruguay con los compañeros en Buenos Aires y en Rosario, y además con el apoyo, por favor, del Comité Pro Presos del Sindicato de Obreros Panaderos, los cuales, por favor, estaban muy activos en lo que sería el boicot de diferentes panaderías que se atrevían a violar las normas establecidas contra el trabajo nocturno. O sea, el trabajo nocturno en las panaderías estaba vedado por ley. Sin embargo, los patrones contrataban obreros, a los cuales se los denominaba carneros, para continuar el trabajo en condiciones adversas. Aquí ven uno de los afiches contra el trabajo nocturno en las panaderías. El ataque a la panadería de la Estrella del Norte es un caso emblemático de represalia sindical, en donde las pericias psiquiátricas juegan un papel fundamental para intentar comprender o estigmatizar a los anarquistas. En particular, se destaca el caso de Pedro Rodríguez Bonaparte. La panadería Estrella del Norte estaba ubicada en el barrio de La Teja y estaba dirigida por los hermanos Español, a quienes no les interesaba demasiado las cuestiones gremiales. En la madrugada del 3 de enero de 1927, ingresaron al local de la Estrella del Norte Pedro Rodríguez Bonaparte, Rafael Eves, Juan Carlos Cunio y Medardo Rivero Camoirano. Ingresaron por la fuerza y atacaron de inmediato con cuchillos y armas de fuego a los dos hermanos Español, que salieron casi ilesos, y al maestro de pala y a un trabajador menor de edad, quienes murieron en el hecho. La escena del crimen es bastante violenta. Aquí pueden ver algunas fotografías de la época, de la escena. Y al ser arrestados, Rodríguez Bonaparte alega que todos estaban bajo la influencia del alcohol, o que se trató de una broma y que no tenían intenciones de herir a nadie. El periódico El País, reportando el hecho, tilda a Rodríguez Bonaparte de bestial, cínico, estupendamente criminal. Las pericias psiquiátricas realizadas a Rodríguez Bonaparte durante su reclusión en prisión ostentan un sesgo político patente en lo que respecta a su persona y por momentos parecen contradecirse. Dicen que Rodríguez Bonaparte ha atravesado un periodo de depresión nerviosa con tendencia al automatismo. Se presenta con el aspecto de un hombre joven, de mirada viva e inteligente, y sus modales son corteses y afables. También se habla de un criminal violento,
Y además, en el siguiente, esto es muy llamativo, se dice que no hay duda alguna en cuanto a su normalidad psíquica. El siguiente. Otro de los testimonios de las pericias dice: intoxicado por sus ideas sindicalistas, no manifiesta, ninguna emoción sobre su horrendo delito, cuya magnitud es incapaz de sentir. Aprecia con bastante exactitud su situación ante la justicia y procura atemperar sus rigores, sea encarando el hecho como una consecuencia del azar y del alcohol, sea pretextando una enfermedad mental que tendría la ventaja inmediata de sustraerlo a la disciplina carcelaria. Esta última declaración es bastante reveladora porque confirma, de alguna forma, y fundamenta la teoría de que Rodríguez Bonaparte simuló, dentro de lo que es humanamente posible, su locura, para evitar cumplir su pena en la cárcel, una pena de 30 años de reclusión. A todo esto sus compañeros trataban de disuadirlo de continuar con su plan de simular la locura, advirtiéndole que si continuaba con su plan probablemente terminara enloqueciendo. Sin embargo, Rodríguez Bonaparte insiste hasta que es finalmente recluido en el Hospital Vilar de Bo. A modo de conclusión, vale la pena aquí destacar las declaraciones de dos periódicos de 1930 que contrastan con la representación criminal endilgada a Rodríguez Bonaparte y a sus compañeros anarquistas. Y uno de los tantos afiches producidos por el Sindicato de Panaderos. Aquí, por ejemplo, este es uno de los afiches del sindicato donde alegan que Pedro Rodríguez Bonaparte era un trabajador, un hombre joven y fuerte, un hombre útil y honrado, un inocente. El periódico El periódico El Preso Social, que era el órgano del Comité Pro Presos de la Sociedad de Obreros de Resistencia de Obreros Panaderos, justificaba el hecho, el ataque a la panadería de la Estrella del Norte, diciendo: ¿quiénes son los responsables del ataque a la panadería? ¿Los 4 encausados? No. Pues nuestros lectores deben saber que hay una ley sancionada por los poderes públicos que prohíbe el trabajo nocturno en las panaderías desde la hora 21 hasta la hora 5 del día siguiente. Pero esta ley es completamente transgredida. Tanto es así que el hecho de sangre del que están acusados los 4 compañeros se consumó a la hora 2. Esto significa que si la susodicha ley se cumpliera, no se hubiera producido aquel hecho. Entonces se explica que los verdaderos responsables son los burócratas que integran la Oficina Nacional del Trabajo, que en vez de cumplir con sus deberes, solo proceden a coimiar a los dueños de las panaderías, permitiéndoles transgredir todas las famosas leyes de trabajo. Esto es muy importante porque contrasta con la versión que se solía dar en la prensa burguesa y en los expedientes policiales. El periódico de Buenos Aires, La Protesta, reproduce un manifiesto. Bueno, aquí está la portada del Preso Social. Y La Protesta de Buenos Aires reproduce un manifiesto escrito por compañeros de Uruguay sobre los anarquistas de Montevideo que formaron parte del ataque a la panadería de la Estrella del Norte, titulado El monstruoso proceso a unos obreros panaderos en Montevideo. Aquí vale la pena leerlo por lo contundente. Dice: al comenzar el año 1927, una sangrienta tragedia despertó a la ciudad.
4 obreros asaltaban una panadería en La Teja, donde tenían la certeza de hallar trabajando a un viejo carnero del gremio y ladrón de los fondos sociales, convertido en peligroso elemento patronal en aquellos días aciagos del lockout panaderil. Aquí se justifica la acción eh, hablando claramente que las personas que estaban trabajando incumplían con las normas del sindicato y la ley que establecía la prohibición del trabajo nocturno. Por circunstancias accidentales, continúa, sumamente violentas y fáciles de comprender, colocándose en la situación desventajosa creada inesperadamente a nuestros compañeros, otros empleados de la panadería cayeron en la refriega. En aquel sangriento suceso provocado por la lucha terrible del proletariado contra la explotación patronal, no hubo víctimas ni victimarios. Víctimas los unos y los otros, los que cayeron en la refriega y los que están presos. Víctimas de esta guerra cruel y despiadada que mantienen encendida para su provecho gobernantes y patrones. Una pequeña alusión a lo que sería la guerra de clases, parte del léxico anarquista. No eran criminales vulgares, eran simplemente desesperados y honestos trabajadores, a quienes los hijos pedían pan y veían malogradas sus aspiraciones de mejoramiento económico por un intruso, el carnero, paria inconsciente que se prestaba a las maquinaciones de los capitalistas. Este compañero, a propósito de Rodríguez Bonaparte, puede ser un símbolo un tanto sombrío, pero viviente y real, de la honda tragedia proletaria. La vida obrera, la sangrante vida obrera de continua y angustiosa lucha, constituye por sí sola un penoso martirio. Y si a ello se agrega luego la visión fatídica de toda una larga cadena de años sepultado entre las 4 paredes de una celda carcelaria, no es de extrañar que la locura, cuando no el suicidio, sea el macabro epílogo de esa vida nacida ya bajo el imperio del terror. Un poco se justifica, o por lo menos la protesta desde Buenos Aires a la lejanía, justifica un poco la supuesta locura que luego Rodríguez Bonaparte evidenciaría según las pericias psiquiátricas. Nunca se va a saber realmente si su estado de insanía, de locura, era cierto o fue fingido hasta el final de sus días, hasta su libertad del Hospital Vilar de Bo. Bueno, sí, perdón, en 20 el años. 20 años. Estuvo en 16. 16. Sí. 16. Perdón. 14 en la cárcel y 16. Y en ese transcurso de su... Pero hay un periodo en el que va y viene, entra y sale, va de la cárcel al manicomio durante mucho tiempo. En su periodo de reclusión, no solo es sujeto de pericia psiquiátrica, sino que recibe tratamiento de electroshock. Y si se sospecha de que él simuló su locura hasta su libertad, que una persona aguante semejante tratamiento y conserve algún vestigio de cordura es notable. Eh, Así que básicamente es un poco la duda, a pesar de todas las pericias psiquiátricas que Fabricio documenta en su libro, eh, queda siempre la duda de si fue una locura realmente a raíz de su hacinamiento, tanto en la cárcel como en el Hospital Vilar de Bo, o realmente cumplió con su cometido, su plan de escapar a la cárcel
y de alguna forma burlar un poco su condena, si se quiere. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Bueno, em, le damos la palabra entonces ahora a Paola Beetti. Paola Beetti es magíster en Psicología Clínica por la Universidad de la República y docente del Instituto de Psicología Clínica. Se desempeñó como docente en varias prácticas y otros ámbitos de nuestra facultad. En la actualidad investiga sobre clínica psicoanalítica y disidencias sexogenéricas. Y su investigación de maestría versó sobre escribir la clínica, aportes del psicoanálisis a la lectura de casos clínicos. Practica el psicoanálisis y se desempeña profesionalmente en el ámbito clínico. Es miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis. Ha publicado artículos en revistas y libros colectivos de psicoanálisis en el medio local y es editora de En el Margen, editora de Argentina, y de Jopará Psicoanálisis y otras yerbas, Gaceta Digital producida en Paraguay. Adelante, Paola. Bueno, buenas noches. Gracias a los compañeros del programa Clínica Psicoanalítica y Fronteras Disciplinares del Instituto de Psicología Clínica, se interesaron en la presentación de este libro. Bueno, especialmente a Andrea Bieli. Y agradezco a los compañeros de la mesa también y al público que está acá acompañándonos para bienvenir este libro. Bueno, gracias Fabricio por el libro. Compilás materiales clínicos inéditos, documentos de archivo, que sería difícil acceder a ellos. Cuando yo cursé la maestría acá en la facultad en 2014, me integré a un grupo de investigación que se llama Formación de la Clínica Psicoanalítica en el Uruguay y que recién comenzaba, y tu tesis en antropología fue una referencia muy, muy importante para mí. Para varios compañeros, ¿no? Pues bueno, todavía no contábamos de pronto con algunas publicaciones que se hicieron después, que vinieron después, el archivo también del Vilar de Bo, que empezó como a dar los primeros pasos en una recuperación, y entonces tu tesis fue un material muy, muy importante. Bueno, yo escribí un texto que es un texto para ser leído y escuchado, digamos, así que voy a ir como por ahí. Cuando Fabricio me trajo el libro, recordé algo que decíamos siempre en nuestras reuniones, en un grupo que tuvimos que se llamó Tres locos y un psiquiatra, con Mariana Moraes. Yo decía, estamos llenos de imágenes, plagados de escenas posibles de la historia de la locura en el Uruguay. Entonces escribí 2 series para hoy. La primera serie diría así: un niño de 6 años tironea el bigote de Chepare mientras éste le administra laxantes. Una anciana fabrica muñecas de trapo con las que juega desde hace 30 años. Vive en el hospital. Una joven maestra parricida escribe y se niega a mostrar sus papeles. Se llama Iris. Diamantina y Adelaida tienen una locura comunicada. Son hermanas. Un muchacho pintor talentoso reclama la escucha del loco sano a un médico sordo. Echin Tepe Emoreja hace saber la joven cuando el doctor le susurra al oído. Mientras el viejo anarquista, sumido en un mutismo absoluto, no recibe visitas. Segunda serie. Padre alcoholista contumaz, tía escoliótica y mitómana, madre muy nerviosa, joven bien instruido. La escena familiar, cuna de toda enfermedad. Bromuro de potasio, cloral, morfina. Clinoterapia, baños tibios, aislamiento. Tratamiento moral, moral, moral. La menstruación, causa de locura.
Locura fue la primera palabra que se me ocurrió inmediatamente al leer el título Enfermos y Anormales. Me pregunté, ¿dónde se metió la locura? ¿Dónde fue a parar? ¿Por qué Fabricio no la incluyó en el título? No creí conveniente asentir demasiado rápido que su implicación era obvia, sino que preferí sostener la pregunta y disponerme a leer el libro, y tal vez entonces captar mejor cuál podría haber sido la operación que la dejaba fuera, aunque fuese del título. ¿O es que se localizaría en otra parte? Este libro conjuga la descripción historiográfica con un análisis antropológico de cómo la psiquiatría pensó y operó sobre las personas en la primera mitad del siglo XX. Enfermos y Anormales trata de dos figuras en tensión que sirvieron de terreno fértil a la instalación de un poder disciplinar. El contexto, un giro que fue a la vez político, discursivo y social. En palabras de Barrán, en el Uruguay del 900 hubo un desplazamiento de la moralización de la medicina a la medicalización de la moral. Ay, los médicos, los agentes civilizatorios por excelencia. El autor nos dice en el capítulo de presentación del libro que por un lado buscaba analizar las pericias y los estudios psiquiátricos en tanto forma de estudiar y examinar a las personas, como narración particular legitimada y con efectos precisos de poder debido al estatuto de verdad que representaban. Y por otro, le interesaban los anarquistas y la construcción de la anormalidad en tanto implicó la construcción del otro, como peligroso, enfermo, trastornado, desviado o anormal. Es así que entre anormal y enfermo, la pericia viene a ocupar un lugar de contacto. La pericia psicológica, psiquiátrica, biotipológica se constituyó en una narrativa poderosa que situaba la normalidad o anormalidad social, la salud o la enfermedad mental y resultaba de una demanda social exigida a los psiquiatras. Metodológicamente, Bomero arma un corpus para dos eventos del anarquismo expropiador y sindical del Montevideo de los años 20, el asalto al cambio Mesina, la fuga del penal de Punta Carretas y la panadería Estrella del Norte. Para ello revisa expedientes del Archivo General de la Nación. Valentía se llama eso para mí. Ya sea a través de la construcción de viñetas más o menos extensas, así como de la transcripción de exámenes periciales, en el texto se entreteje el escenario en el que se despliega el arsenal de la práctica psiquiátrica de la época, en diálogo con autores de las ciencias humanas y también con investigadores, varios uruguayos, que abordaron la temática. Una de las preguntas que me hice en relación a cómo está presentado el material, ordenado, narrado, fue: ¿qué materialidad es la que hace caso en este libro? ¿Sería posible hablar de caso? ¿Caso para la historia, para la medicina, para el derecho? ¿Un caso clínico? Creo que es uno de los puntos que nos va a permitir problematizar este libro. Recordé la propuesta de John Forrester, un historiador, quien, agregando un estilo más de razonamiento a los que ya planteó Ian Hacking, propone pensar por casos. Así nos muestra que no todo conocimiento se basa en reglas generales o estadísticas, sino que hay un modo de razonar desde lo particular que permitiría aprender trabajando con ejemplares. Esto deriva de la tradición anglosajona en el campo jurídico, que a diferencia de la europea, que se basa en generalidades, lo hace en precedentes concretos, es decir, no parte de la regla abstracta, sino que construye principios a partir de ejemplos particulares. En relación a este punto, hay una clara particularidad localizable en el pasaje de Pedro Rodríguez Bonaparte de la cárcel al manicomio. Por más que... Ahora sí. Compartir. A ver. ¿Quieres que la abra? No sé. ¿La habías copiado acá?
Se supone que sí, que es la presentación que hice el libro. Ahí. Ah, es porque no estaba. Pero si no ¿Esa la está? sí, pero si no la compartimos no se graba, ¿no? Sí, por eso la vamos a compartir. Ah, está. Ya está. Ahí está. Se encuentren. Ahí está. Acá. No sé si estoy compartiendo. No sé si estoy compartiendo. Ese es el único detalle. Creo que no. Andrea. No, ¿no? No. Dale a abrir al Zoom al costadito. Ahí. Sí. Ah, para Amplíalo. lo amplío. Ahí va. Ahora Ahora. compartir y ahora te Sí. tiene que aparecer. Ahí. Ahora sí. Bien. Por más que a mí me gustaría llamar a esta fotografía la elección de los martes oriental, por la simultaneidad de la escena de examen y pedagógica que representa, y que podría evocarnos la famosa pintura de la elección de los martes, en la que Charcot quedó inmortalizado, nos encontramos frente a otro tipo de mirada clínica, precisamente en las antípodas del maestro francés, y un tanto anterior. Una fotografía que nos trae la narrativa visual de la psiquiatría, esa que era común y que, por ejemplo, Didi Uberman recuperó magníficamente en un libro, La invención de la histeria. Acá se destaca el gesto de pretensión objetiva del psiquiatra, con una distancia marcada por las posiciones antagónicas entre examinadores y examinado. En este caso, siguiendo el protocolo lombrosiano de medida del cráneo como marca corporal para estimar el índice de peligrosidad de un sujeto. Perteneciente a la escuela positivista del derecho penal, Lombroso logra una narrativa unificada que se despega de las disciplinas que la sostenían y conquista el orden social con una serie de disparates, cuyos efectos, bueno, como nos contaba hoy María, ¿no? Están lejos de habernos abandonado. ¿Y la locura dónde estaba? Lombroso llega a escribir: no he visto todavía un anarquista que no sea imperfecto o jorobado, ni he visto ninguno cuya cara sea simétrica. Una semiología muy precisa, jerga, tatuajes que guardaban enigmas, malformaciones físicas en las que se localizaba la causa última de la conducta, terreno donde la moral, el intelecto y las acciones se volvían monstruosas. Lirismo, epilepsia entendida como una enfermedad asociada al exceso emocional. El anarquista era alguien contaminado. Para Lombroso era una forma de locura que, sin embargo, no debía ser encarcelada, sino hospitalizada. Bomero subraya que la figura del anarquista a partir de Lombroso es doblemente tratada. Primero, medicalizándolo, en tanto fue considerado un enfermo o un anormal. Y segundo, simultáneamente criminalizándolo cuando en el devenir de las acciones cometían delitos, una tenaza teórica, nos dice, cuyo objetivo era despolitizarlos. Bueno, acá, con la operación de esta tenaza, es donde es posible encontrar la respuesta a la pregunta que me hacía al comienzo, por la locura. En el discernimiento que la pericia propicia, separa responsabilidad de locura. Y en esa operación se despoja al loco de su acto. Si Bonaparte estaba enfermo, ya no era responsable. Desde Pinel no hay más locos sino enfermos, gritaba Etchepare en un artículo de 1920 llamado Moral Médica. La palabra loco se convertía así en un tabú. Se pronunciaba en voz baja, se evitaba, incluso fue una palabra prohibida, por poco médica, para muchos de los psiquiatras de la época. De eso nadie quiere saber. La segregación constante de un decir que se quiere hacer saber como un delirio, un acto loco, una alucinación, puede llevar a alguien a volverse más loco. El loco dice algo de la verdad de la estructura social que los no locos no pueden negar. Que los no locos pueden negar. Hay un libro que se llama ¿A qué hora pasa el tren?, donde Jean Ury y Marie de Pusset dialogan. Encontré un fragmento que resultaría ilustrativo de aquello que
hemos llamado la función secretario, siguiendo el planteo de Jana Lush, y que toma como ejercicio una manera de la posición del analista concebido por la locura, hacerse secretario del alienado, que era justamente algo que Falré, el psiquiatra, desaprobaba. Le dice Marie de Pusset, Pierre M. gritaba espantosamente cada noche, y esa vez era porque los americanos iban a entrar en su pieza para ejecutarlo a las 12. Eran las 11 de la noche en la Borde. Éramos varios en su pieza, porque lo amábamos. No sé cómo se me ocurrió, pero le dije, mírenos, somos tantos, su pieza está llena, no podrán entrar los americanos. Me miró atentamente, murmuró, es verdad, y dejó de gritar. Jean Horry le dice, no conocía la historia de esa noche. El problema se plantea en esta dimensión de alienación, del camino que habría que recorrer, no para no estar alienado, no hay que soñar, sino para estar en una posición de mayor libertad. Lacan instaura una oposición entre dos puntos, el punto de la alienación y el punto de la separación. El camino entre estos dos puntos parece corto, pero el punto de separación es bien difícil de lograr. Pasemos a otra cosa. Una segunda palabra que elegí para presentar este libro es la de resistencia. Ahí. Bomero escribe, estudiar las resistencias y las insurrecciones de los locos a la psiquiatría implica evaluar los grandes actos de oposición y enfrentamiento, pero también y especialmente actos más sutiles, a veces casi invisibles, como el mutismo, el no hacer nada, el taparse la cara frente a las fotos, el reírse de los psiquiatras, el vengarse a través de dibujos o relatos, esconderse debajo de la cama al ver al médico. La fotografía que estamos viendo es el dibujo que hace a pedido del médico un joven de 23 años que se encuentra internado en el hospital. El médico cree que el enfermo quiere vengarse de él. Dice, la Inquisición no ha inventado cosa parecida. Etchepare se sintió tocado por la producción de este paciente, lo ridiculiza e ironiza. Pero las resistencias también estaban en las concepciones de locura de los psiquiatras. Si bien Etchepare se había formado en Francia con Charcot, tuvo periodos donde primó el semiólogo clínico, otros el médico legal y finalmente un carácter más filosófico y técnico-político en sus escritos. Se volcó a la escuela alemana de Kraepelin, seducido por las clasificaciones y el énfasis en la observación. En 1920 reclamaba que no había que confundir el manicomio con la cárcel, en un intento por humanizar y restar miedo a la locura. Incluso pidió a sus colegas abstenerse de declarar la locura como incurable. Pero también utilizó argumentos morales y políticos en lugar de científicos para justificar las acciones que le permitieran, primero que nada, vencer la voluntad del enfermo, frenarlo, y segundo, direccionarlo, orientarlo correctamente. Llegó incluso a comparar locura y anarquismo. Con el autor, Fabricio Bomero, también nos preguntamos, ¿quiénes fueron en realidad estos grandes hombres, los que nos llegan por sus monumentales biografías, moral e intelectualmente intachables, con sus grandes obras y sus casos, escrituras fundamentales que evidencian una forma de pensar e intervenir sobre los llamados locos? Vida y obra, inseparables, y sin embargo, ¿quién mató a Etchepare? Esta pregunta, que por muchos años fue un enigma y sirvió para alimentar la novela épica, el mito cultural erigido sobre la figura de Bernardo Etchepare, es fácil que acompañe a quien se interioriza en estos temas. Vaya sorpresa que trae la investigación de Bomero. Primero que nada, o sea, después de 100 años sabemos que mató a Etchepare, no es una pavada. Por primera vez en este libro. No que lo mató, que lo hirió, pero primero que nada habían fechas erróneas en las publicaciones con que contábamos hasta
hasta este libro. El ataque sufrido, que le costará 2 balazos en el vientre a la salida del teatro, no fue en 1925, sino en diciembre de 1918. La autora no era una paciente, o no solamente, sino alguien con quien sostuvo un vínculo amoroso. Fue operado varias veces, pero murió 7 años después del incidente. Y en esa fecha sí pueden encontrarse las notas de prensa, aunque todas coinciden en que la policía hacía misterio, ocultaba la información. No quiero spoilearles el resto de la novela, así que casi compran el libro. Pero interesa mucho el análisis que trae el autor acá. Cito: negar el incidente causado por un amante es negar la interpelación moral de un sujeto descrito como intachable y superior, pero también de alguien que en definitiva pasó buena parte de su vida valorando moralmente a los otros. Por otro lado, negar el ataque ejecutado por la mano de una enferma es negarle el poder al loco de invertir el régimen de poder impuesto. Es negar que los locos se opusieron a los psiquiatras y los enfrentaron. El loco, en definitiva, era alguien que debía ser destituido y desprovisto de todo poder, y la historia de la paciente enfurecida abre líneas de análisis más complejas. Por otra parte, hablar de homicidio cuando no fue asesinado es contribuir a la construcción del personaje en términos heroicos. El último acto de su martirologio, que es como lo llaman en uno de los archivos, de una vida dedicada a la salvación de los enfermos mentales. Bien, la siguiente. La última palabra que acompaña con esta imagen para presentar este libro es libertad. Momero señala la falsa ilusión de libertad que se instaló cuando Pinel liberó a los locos de las cadenas en plena Revolución Francesa y lo transformó en un enfermo. Como sabemos, no por eso se abandonó la violencia terapéutica. Es más, la privación de libertad se instituyó como legítima y necesaria por mucho tiempo. Algunas preguntas que podemos hacernos al registrar que Pedro Rodríguez Bonaparte, después de 14 años, dijiste, de cárcel, pasa al hospital son las siguientes. ¿Cuáles fueron las condiciones biopolíticas que permitieron ese traslado convirtiéndolo en un enfermo mental? ¿Qué tipo de intereses o influencias estuvieron en juego? ¿Sería el caso para poner a prueba el desafío profesional depositado en los psiquiatras, a saber, lograr cierta expertise en el ejercicio de las pericias? ¿O también influyó cierta coyuntura por la humanización que vino a imponerse con el nuevo paradigma de la enfermedad mental y que desplazó al de la alienación? ¿Quién habría sido este hombre que no logró fugarse de la cárcel con sus compañeros y que resistió toda opresión con un no, encarnando un mutismo rotundo? No tenemos más que 2 o 3 palabras propias que se desprenden de las pericias de Pedro. Tenemos su silencio y sus actos, incluso aquellos cometidos durante la privación de libertad. Entre el fallido intento de autoeliminación durante su reclusión en la cárcel y las palabras pronunciadas al referirse a las sesiones de electroshock en el hospital, me matan de a poco, ¿estaría la locura? Me permitiré dudarlo. Con las nuevas observaciones sobre el pasaje al acto, desde el psicoanálisis, Jan Alush propuso establecer una relación menos temerosa o timorata, dijo, incluso paradójicamente alentadora, no considerándolo más como algo evitable ante todo. Cito: si la locura es una enfermedad de la libertad, es dirigiéndose al loco no como un alienado, sino como un ser libre, que podemos ayudarlo a darse cuenta de que está ejerciendo su libertad en el seno mismo de su propia locura. Tal vez este libro y la bienvenida que estamos dándole hoy podrán augurarle a Bonaparte un buen retraso de su segunda muerte. Para terminar, diré, la crítica que atraviesa todo el ensayo de Homero no deja al lector salir indemne.
Al menos no hará posible naturalizar la llamada enfermedad mental ni recibir ingenuamente las categorizaciones que ella ofrece. Como los libros siempre son colectivos, felicito la edición muy cuidada de Alter Ediciones, con el decir de Calazo en la marca del escritor. Un buen editor es aquel que no permite que un libro se le caiga de las manos al lector. Muchas gracias. Bueno, más que nada, con la editorial Alter tengo varios agradecimientos para hacer. El primero, el riesgo de imprimir el monstruo que terminó siendo el libro. Un libro que yo, por lo menos, mientras lo tenía como archivo, era mucho más pequeño. Y además empezó en las jornadas de historia de la psiquiatría, de la historia de la anarquía, en las jornadas de historia que se organizaron en Humanidades. Y bueno, ahí nos conocimos, yo le mandé un mail y meses después el trabajo de Alter no solo estuvo en transformar un texto universitario en propiamente un libro, que es la gran tarea, sino además en sugerirme cosas que yo siempre tomé a bien. Y lo otro, que para cualquiera que es un poco fetichista de los libros, hicieron un libro increíble a mi gusto personal, con una tapa increíble que también me gustó mucho. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a la invitación, gracias a la Facultad de Psicología. Es un placer tener un espacio aquí también para compartir algunas miradas desde la editorial. Mi nombre es Manuel Carballa, tuve el placer de compartir un periplo con Fabricio, un periplo un poco más largo de lo que él declara. En realidad, para hacer gala de la lentitud de la cual siempre sacamos bandera desde la editorial Alter. El primer mail que mandó Fabricio fue en 2014. ¿Sí? Y en 2014 empezó este vínculo a la distancia, que en un principio no tuvo mucha receptividad, porque bueno, nosotros estábamos también en otras cosas, pero que en el 23 empezamos a trabajar, como bien comentaron en la mesa, colectivamente, porque los libros son un inevitable proceso colectivo. Así que cuando Fabricio nos hizo la propuesta concreta sobre lo que estaba trabajando y lo que le interesaba publicar, nosotros vimos en el texto de Bomero un título más para nuestra colección. Nosotros en la editorial vemos los títulos que se integran a nuestra colección, que es una editorial para aquellos y aquellas que no lo conocen, es una editorial dedicada fundamentalmente al ensayo político, si bien hay colecciones de otros géneros editoriales, pero el fuerte es el ensayo político. Vimos en este libro la posibilidad de integrarse en una colección que, vista desde afuera, es un poco variopinta, aunque hay un eje temático que la atraviesa a toda la colección de la editorial, género a género, que es su cercanía con los textos vinculados con el anarquismo. Pero vimos en este título en particular una forma de amalgamarse al resto de la colección, porque nosotros entendemos nuestra colección como utilizando también una forma de pensar las colecciones de algunas colegas argentinas. Entendemos la colección como una constelación. O sea, los libros que integran nuestra editorial tendrán brillos distintos, con colores distintos, pero todos estos libros configuran para nosotros desde la editorial colecciones que podemos ir uniendo estrellas, libro a libro, que van conformando estas colecciones que en un principio parecen ser invisibles, pero que esperamos con el tiempo que los lectores puedan empezar a dibujarlas y entender el mapa que estamos construyendo con estos libros que se empiezan a sumar. Y en el libro de Bomero particularmente, un libro que cruza historia, que cruza hechos vinculados con el anarquismo, que cruza historias del poder, poder ejercido también desde la medicina, desde la ciencia, que es una mirada hacia el pasado, una mirada que nos permite también reflexionar el presente. Vemos muchas claves
para continuar una discusión que está permanente sobre la mesa. Hay claves para discutir lo que hemos vivido en la pandemia, pero hay claves para discutir lo que vivimos diariamente cuando consumimos cualquier medicamento, cuando vamos a una cita médica, cuando dialogamos sobre estas cuestiones. En el libro se trata esta idea muy fuerte de la construcción de los monstruos que también aparecen en la tapa, esta forma de tipificar, de organizar las disidencias, las prácticas, concretamente en este caso de anarquistas, y asociándola con aquellas cosas que escapan de la sociedad, que escapan de lo normal, que escapan de lo que entendemos como adecuado y lo tipificamos como monstruos. Y es ahí que surge un poco la tapa, esa conjunción de estos distintos personajes de la historia del anarquismo en este periodo que conformaron esta nueva individualidad monstruosa, un poco también ironizando, jugando con ese concepto que desde la política, desde la medicina, desde la sociedad, trabajamos todos desde nuestro rincón o para oponernos o para amplificarlo, tristemente. Hay una cuestión muy particular de esa portada, que esa construcción del monstruo se construye también con una herramienta para embellecer, una herramienta que construye imágenes hegemónicas, que trata de tapar las diferencias y las particularidades, que es la inteligencia artificial como se utiliza hoy en día. Nosotros lo que hicimos para construir esa tapa es utilizar algo que destruye al monstruo, que transforma a esas fotos de los anarquistas en héroes modernos, bellos de cine, de televisión, y luego de que pasamos por esa conversión, decidimos romperla y construir, juntándolos, amalgamándolos, nuevamente un monstruo dentro de esa hegemonía que nos ofrecen las herramientas actuales. Para la editorial es un libro importante que llevó un tiempo grande su producción. Cuando hablamos de producción hablamos de, no me acuerdo cuántos meses, pero creo que llevamos casi un año entero de intercambios en donde se piensa junto con el autor, pero somos un equipo donde pensamos la estructura, el orden, pensamos muchas veces la extensión, lo miro, sigo pensando en la extensión, ¿sí? Que es un tema también difícil de sostener en libros de este tipo, para prácticas de lectura que hoy en día lamentablemente son prácticas que privilegian los textos más breves, lo sufrimos en la academia, lo sufrimos en las vacaciones, lo sufrimos en nuestras casas. Decidir hacer un libro extenso de tantas páginas es una decisión difícil, y en esos meses de trabajo donde se corrige el texto, se edita el texto, se piensa los enfoques que el autor propone, cómo acompañar esos enfoques, cómo potenciarlos, bueno, culminan con un libro que nos deja satisfechos y que ahora continúa el trabajo de acompañarlo, no solo desde la editorial, en la vida que el libro tiene, el autor acompañándolo, ustedes como lectores también en la difusión del libro, pero no pensando únicamente en la venta, sino también en la discusión que el libro propone, ¿sí? Una discusión que nos lleva hacia esas primeras décadas del siglo XX, donde en este caso hombres, pero no había solo hombres, se arriesgaban la ropa y la vida para construir y luchar por un mundo nuevo, un mundo que claramente ha ido empeorando y que hacemos la vista gorda casi todos los días, todos nosotros, para no luchar diariamente contra él, pero todos los poros de nuestro cuerpo saben que vivimos en un mundo lleno de injusticia y que, bueno, este libro es un aporte más de la editorial, pero un gran aporte
de Fabricio para reflexionar sobre lo que hacían otras personas en otros momentos de la historia y que tal vez, ojalá sea pronto, retomemos. Muchas gracias. Yo voy a agregar una pequeña cosa, ¿no? Cuando nosotros leemos las pericias que los psiquiatras hacían de estas personas, todos vamos a acordar más o menos que era un enorme disparatario desde el hoy lo que hacían y cómo pensaban a la gente. Yo al final, en el último capítulo, me animo a arriesgar una mirada muy superficial sobre el presente y revisar algunos autores del presente. Y me pregunto qué pensarán los antropólogos, los psicólogos, los psicoanalistas, los sociólogos del futuro cuando analicen lo que pasa hoy y lo que hace hoy la psiquiatría. Eh, Me encontré, no por casualidad, pero evidentemente me encontré al mismo tiempo con dos libros que me impactaron mucho. Estaba leyendo el seminario de Michel Foucault, Los Anormales, y en ese momento me encuentro con el libro Historia de Bandidos de Gonzalo Fernández, donde se cuenta la historia de estas historias de los anarquistas y expropiadores, que algunas ya las conocía por los relatos de mi abuelo, y pude significarlas de otra manera, evidentemente, al leerlas desde ese seminario que fue impactante, ¿no? Es decir, leer las pericias psiquiátricas como textos políticos. Esa es la apuesta de Foucault y eso es lo que tomé, eso es lo que hice y eso es lo que el inicio del trabajo fue eso. Lo que pasa es que, claro, un trabajo de tantos años, porque realmente desde la primer monografía de una materia de la licenciatura de la antropología a lo que terminó siendo, fue acopiando mucha cosa y yo lo fui transformando. Por suerte no se editó en el 2014. En el 2014 me parece que fue enriqueciéndose con una mirada. Primero me ocupé del caso de los anarquistas asaltantes del Mesina. En ese momento los asaltantes del Mesina pedían ser liberados anticipadamente de la cárcel y se evaluaba en ese momento el índice de peligrosidad que tenían para volver a la vida de relación, como se decía en ese momento. Qué peligrosidad podían tener. Ese fue mi primer trabajo. Después la tesis de maestría me ocupé estrictamente del caso Rodríguez Bonaparte porque fue estudiado durante 30 años por algunos de los psiquiatras más importantes del país. Y ahí me pareció que era muy interesante estudiar a la psiquiatría en un solo caso, sumergiéndonos en un caso lo más profundamente posible. Y la condición de anarquista atravesaba los dos casos. En la pandemia había mucho tiempo disponible y uní las dos historias y después aparecieron otros libros que nos ayudaron a comprender un poco mejor la historia de la psiquiatría, pero me resonó siempre esta cuestión que plantea Foucault de estudiar la historia de la locura, no desde el punto de vista de la psiquiatría, que es lo que siempre se ha hecho tradicionalmente, sino estudiar la historia de la psiquiatría a partir de los relatos resistenciales, por decirlo de alguna manera, es decir, estudiar la historia de la locura desde el punto de vista de los locos. Pero el punto de vista de los locos ya viene para nosotros mediado por la intervención psiquiátrica, porque son casos, si bien hay fotografías, hay relatos, evidentemente el relato viene ya construido por las propias psiquiatras. Aún así, inspirado, por ejemplo, en los trabajos de James Scott, que tiene un precioso libro que se llama La resistencia de los dominados, justamente invita a pensar las resistencias, las pequeñas resistencias de todos los grupos dominados. Él básicamente estudia las poblaciones de esclavos en el sur de Estados Unidos, pero es una categoría que me parece sirve para pensar también a los locos dentro del manicomio. Y encontré algunos casos, empecé a leer todos esos casos en la clave de las resistencias de los locos a la psiquiatría y me pareció que ahí se planteaba algo muy lindo en relación a cómo los locos siempre resistieron a la psiquiatría, solo que esas resistencias y ese otro punto de vista sobre la locura, ¿no? Incluso hasta el reclamo de dejarlos ser. Hay un niño que le tira el bigote a Echepare. Echepare tiene 3 meses a un niño atado a una cama con complicidad, con aceptación de sus padres claramente, pero en ese niño desesperado se esconde, grita, vocifera, le tira del bigote, o enfermos que le pegaban directamente a Echepare en el sanatorio, o el dibujo, que me parece que es la cosa más fantástica, esa obra de arte en la que Echepare solo puede ver un artista en decadencia y sin embargo, cuando uno ve, porque el que hace esa obra había sido un pintor que tuvo pretensiones de ser un pintor, había estado en Florencia incluso aprendiendo pintura, pero bueno, él lo ve en el manicomio y cree ver a alguien en decadencia.
Entonces, se transformaron en dos trabajos distintos, porque los anarquistas también resistieron a la psiquiatría. Si bien creo que en las dos historias son muy distintas, Rodríguez Bonaparte no tenía alternativa, es decir, estando en aislamiento absoluto empieza a sufrir los efectos de ese aislamiento y reclama la intervención de la psiquiatría, y la psiquiatría opera en ese momento desde un lado bueno, benigno. Es decir, interpela el castigo, interpela la tortura a la que todos reclaman que Rodríguez Bonaparte está siendo objeto, y al intervenir el psiquiatra hay algo que cambia en la cuestión. Es verdad que es una historia muy larga. Yo la interpreto como una historia de no resistencia de alguna manera, pero Rodríguez Bonaparte no tiene efectivamente a dónde ir, está considerado el hombre más peligroso del país. La cárcel le resulta, el régimen de la cárcel, insoportable, y en el manicomio encuentra paz. Jamás tiene un conflicto en los 10. En la cárcel tiene problemas permanentemente. Ataca guardias, se pelea con los policías, y sin embargo en el manicomio el psiquiatra que lo ve durante la mayor cantidad de tiempo interviene diciendo que jamás tiene un problema, no tiene amigos, está aislado, pero no genera problemas con nadie. Los psiquiatras evidentemente perciben algo, pero no ven todo lo que pasa en Rodríguez Bonaparte, obviamente. Rodríguez Bonaparte sabe muchas cosas, pero nunca confiesa su crimen, nunca habla del crimen. Por más que los psiquiatras insisten en hacerlo hablar, él nunca habla de ese crimen. Entonces, es un ejemplo, me parece a mí notable, de resistencia a la psiquiatría desde la no resistencia, es decir, desde una especie de resistencia pasiva. Yo pongo en el trabajo como hacen los yudokas, pero bueno, les agradezco realmente si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, Fabricio. Le quiero agradecer a Juan Pilo, que está presente y que fuera del ámbito de la materia de ciencia antropológica en ese momento, de teoría antropológica, fue quien más me ayudó a interpretar y a darle contexto anarquista a todas estas historias. Haciendo un trabajo y yo soy un militante anarquista que conocía los hechos, intercambiamos, creo que en su momento Mauricio no le resultaba muy bien lo que yo le decía, porque obviamente yo tengo elementos que tienen que ver con la historia del anarquismo en el Uruguay. En el caso de Eres, ¿sí? Volvió después de una enorme cantidad de años de la Revolución Española. Son los que se escapan, los analistas se escapan en el túnel, ¿sí? El buen trato, y van a la Revolución Española, que se muere, ¿no? Del 36 al 39. Él, en el 39, es detenido y pasa 11 años en una cárcel de Barcelona, que está en el libro de Gonzalo Fernández, en la quita de Panadero. Entonces yo siempre me quedé un planteo, ¿no? Porque compañeras en el anarquismo hubo desde siempre. Y debe ser de la ideología que más ha trabajado todo el tema. Hay materiales de compañeras de la década del 20. Y ahí está María Collazo, Virginia Volten. Hay una enorme cantidad de compañeros. Entonces cuando algo se estructura, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes lo hacen desde el punto de vista de la academia, y yo lo hago desde el punto de vista de un militante anarquista, trabajador gráfico, y el anarquismo tenía un proyecto internacional. O sea, el anarquismo tenía la Federación Obrera Regional de Uruguay, donde el sindicato de panaderos, obviamente que era integrante, la Federación Anarquista Argentina, la Federación Anarquista Brasilera, y todo eso era estudiado por la Asociación Internacional de los Trabajadores. O sea, hay un proyecto internacional. Obviamente que hablamos de la violencia de los anarquistas, pero no hablamos de la violencia de los psiquiatras, no hablamos de la violencia de la policía. Porque en el caso de Bonaparte ya había sido detenido en el año 20 y había sido golpeado casi hasta la muerte. Bueno, en ese conflicto que yo le hablaba con una oportunidad contigo, Mauricio, la patronal
declarado lockout patronal. Quiere decir que no te dan la posibilidad de trabajo. El derecho al trabajo es el derecho al trabajo. Si no trabajas, no tenés posibilidad. Los panaderos tenían, obviamente, una bolsa de trabajo donde Balboa, que es estimado ahí adentro por Sanarquista, se había llevado la plata del sindicato. O sea, era un ladrón que se había llevado la plata de los trabajadores, porque él formaba parte y era el responsable de la bolsa de trabajo del Paso de Molino. Entonces, hay una pila de elementos ahí que, obviamente, yo creo, y más de una oportunidad lo hemos hablado con Fabricio, que dan ampliación a que los hechos policiales, decididamente policiales, marcan a una persona, pero los hechos policiales a mí no me extrañan, realmente, al haber estado preso con presos comunes, ¿sí? Y vos lo sabés por eso, les conté una vez que en un momento determinado había 23 psiquiátricos, en el 24. Yo tuve meses hablando con esa característica, y era gente re solidaria, era gente que había prendido fuego el pabellón de Vilar de Bo, porque ya no soportaba más la situación que se vivía ahí. Porque yo conozco situaciones de dar medicamentos para tratar a una persona durante semanas sin posibilidades de moverse. Y bueno, vos no pasaste las máquinas ahí que utilizaban los de electroshock en el Vilar, máquinas creadas para la destrucción de la persona. Yo creo que le ganó una parte lo ganó. Porque además de que le ganó, una parte tenía información. Porque Bonaparte, yo conozco de que era visitado. Y Bonaparte, cuando fue liberado, después de 28 años de prisión, ¿sí? Porque no conozco otro caso que haya estado tantos años un preso, tantos años de prisión, porque ni siquiera la guerrilla del MLN o PRF tuvieron más de 12 años presos o 13 años presos. Bonaparte le da 28. Pero hay un hecho acá. Cuando Bonaparte es liberado en el Vilar de Bo, lo va a buscar el secretario general del sindicato, Abelardo Quita, y lo lleva para una casa de descanso que estaba en los bulevares, que era del compañero Moretti, el que estuvo preso y fue liberado de episodio de esa época. Entonces, en ese plano, claro, si vos te querés hacer el loco en un momento determinado, terminás loco. Pero hay otros hechos ahí, por la década de 20 años de prisión de él, todo eso, coincidió con otro compañero, Fernando Nin, y Fernando cuenta que habló con él y estaba al tanto de muchas situaciones de lo que estaba ocurriendo. O sea, una sociedad violenta, en su momento, los anarquistas operaban con un proyecto social, donde incorporaban a la sociedad en general. Somos fundadores de todos los gremios en principio del siglo. Yo, el sindicato mío, de 1870, en la defensa de los trabajadores y en la creación de una identidad diferente. Por eso, para mí, viva los compañeros. Porque creo que la idea en el trabajo es dejar claro ese contexto en el cual estos hechos ocurrieron. Me parece que queda un poco claro la violencia que se ejerció sobre Rodríguez Bonaparte. Creo que está bastante bien relatado eso. Y el otro que quería decir es que un capítulo que está agregado en el trabajo es el lugar de las mujeres en estas historias. Porque es verdad que en los actos criminales y en los procesos judiciales no están las mujeres, es verdad. Pero sin embargo, cuando uno mira estas historias, las mujeres están en todos los lugares de estas historias, ya sea como apoyo, como necesariamente como cómplices, o por ejemplo, difícilmente hubiera sido posible la carbonería del Buen Trato si no hubiera habido una mujer atendiendo esa carbonería con un niño y dándole una especie de fachada, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo cuento en el libro, historias de otros anarquistas, como por ejemplo Juan Carlos Cuneo, que está su hija, su nieta acá presente, que si no hubieras, es decir, sale de prisión e inmediatamente contrae matrimonio, es decir, probablemente fue un apoyo carcelario durante mucho tiempo. O sea, el relato de las mujeres está en
no solo que el anarquismo es pionero en ese reconocimiento, sino que en estas historias están en muchos lugares. Bueno, les agradecemos entonces a todos por haber compartido esta presentación del libro de Fabricio con nosotros y por supuesto que los invitamos a que lean la obra. Muchas gracias. Siguiendo con Bonaparte, el libro se está vendiendo como pan caliente y ya no hay más. Entonces, lo que les proponemos es, como nosotros tenemos distribución gratuita en Montevideo, no abusen, che, afuera en la mesa lo que estamos haciendo es tomando nota de nombre, dirección, contacto y la semana que viene se los hacemos llegar. ¿Sí? Gracias.